Hola, buenos días. Vamos a iniciar con la clase. Entonces les comparto mi pantalla. Buenos días, profesor. Disculpe, quería ver si nos podía dar permiso de dar un aviso muy rápido del grupo estudiantil, por favor. Sí, adelante. Muchas gracias. Ay, Sí, por buenos nada. días, compañeros. Bueno, yo soy la vicepresidenta del grupo estudiantil y pues ya para darles el anuncio súper rápido, pues estamos organizando una colecta con Techo, que es la organización a la que apoyamos. Se vaya a llevar a cabo el fin de semana del 22, 23 y 24 de octubre, pero si les interesa ir, pues nos pueden mandar mensaje a Jime o a mí. No es necesario que estén dentro del grupo estudiantil para asistir, entonces pues no es necesario que se comprometan obviamente a entrar. Y ya, pues si les interesa, nos pueden mandar mensaje. Gracias. Gracias, profe. Sí, por nada. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta hacia las compañeras? Sí, es una colecta, pero ¿de qué? De ¿De dinero, dinero? vamos a salir a las calles a pedir dinero, o sea, pueden postularse para los diferentes puestos que hay, pueden ser recolectores, pueden participar como voluntarios, pueden también ser parte del staff, o sea, depende mucho de qué es lo que quieran ir a hacer. Así es, y el dinero, pues si siguen a la página ya saben que todo lo recaudado se usa para comprar los materiales de las construcciones a las que asistimos. Y pues nada, estaría muy padre que sí puedan ir. ¿No hay ninguna pregunta más? ¿Sí? ¿Sí todos entienden de qué asociación están hablando o de qué órgano se está hablando? Yo no tengo ni idea, la verdad. Sí, profe, bueno, yo que sigo la página, sí entiendo. Ok. Es el grupo estudiantil de la prepa, profesor, y pertenece a una ONG registrada que es Techo. Y Techo se encarga de erradicar la pobreza y buscar que los jóvenes tengan conciencia de los problemas sociales y puedan hacer acciones para que apoyen a sus comunidades. De hecho, o sea, si gustan lo pueden googlear y Techo es una marca registrada en muchas partes de América Latina y de hecho hasta en otros lados. Entonces, si les interesa, de verdad es muy importante y creo que, bueno, yo que pertenezco al grupo estudiantil, está muy padre y todo lo recolectado realmente se da a lo que debe de darse. No crean que lo hacemos con fines de lucro. Realmente se han ido por ejemplo, a Jardines de San Juan. Jime y Fanny llevaron todos los útiles escolares que se recolectaron, todo el dinero que se recolectó también. Entonces realmente todo queda registrado. Igual también tienen una página en TikTok, en Instagram y en Facebook, y ahí también suben todas las pruebas de lo que hacen. Gracias por la información. Ahora sí entendí de qué están hablando. Bueno, pues ahí está la invitación. Si alguien tiene alguna duda, la puede plantear. Si no, para que podamos iniciar con la clase. ¿No? Ok. Bueno, gracias por la aclaración. Entonces, vamos a iniciar con la clase. Vamos a empezar a ver ya algo de matemáticas financieras. Toda la herramienta que hemos desarrollado antes la vamos a ir aplicando conforme vayamos avanzando en esta parte de matemáticas financieras. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Y me dicen en el momento que ya sea visible en sus dispositivos. Ya se ve, profesor. Ok, gracias. Vamos a empezar entonces a revisar lo que es el interés simple, una aplicación muy sencilla. Bueno, acá nos dicen que es una de las aplicaciones de las funciones lineales al mundo de las finanzas, es el cálculo de interés simple sobre una inversión. ¿Qué es el interés simple? Bueno, si el interés lo vamos a representar por una I mayúscula, entonces esto es el interés ganado solamente sobre una inversión que le vamos a llamar P en un periodo anual, con una tasa de interés R por cada año. Y entonces la fórmula para el interés simple va a ser esta, I
es igual a P por R. Y recuerden, es el interés simple, P es la inversión inicial, se le llama también valor presente, por eso se usa la P, y R sería la tasa que nos están pagando por esa inversión. Entonces, esta es la fórmula sencilla de interés simple. O va entonces otra fórmula más en su formulario. Hasta el momento creo que esta sería la quinta fórmula, si no mal recuerdo. Entonces, esto de acá va a representar, pues, la fórmula de interés simple. Donde el interés simple, como acá lo especifican, es el interés generado por la inversión nada más, por una inversión P, en un periodo anual. Entonces, bueno, si nosotros denotamos por A mayúscula, que sea el monto acumulado, entonces el interés generado por una inversión también se puede obtener mediante esta expresión. El interés es igual al monto acumulado menos la inversión inicial. Eso es el interés. En general, de hecho, esto sería la definición del interés. Ya después, por el momento solo vamos a aplicar interés simple, pero luego vamos también a obtener interés compuesto, y entonces esta fórmula es válida para los dos tipos de interés, ya sea el simple o el acumulado. Siempre el interés generado es la cantidad acumulada por la inversión menos la cantidad inicial. Vamos a dar unos ejemplos muy sencillos acá. Entonces, a ver, ejemplo. Determine el interés simple sobre 750 pesos al 4% durante un año. Y luego, ¿cuánto sería el acumulado después? Aquí hay un error. Después de un año. Pues entonces, veamos. Déjenme corregir acá. Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a identificar cada una de nuestros datos acá. Nos dan la inversión, entonces esto sería el valor de P, y nos dan también el porcentaje en el cual nos van a pagar, ¿no? Que es el 4%. Entonces, a ver, veamos. P es igual a 750 y R, que es la tasa de interés, es el 4%. Recuerden que siempre un porcentaje lo podemos convertir directamente a decimal, dividiéndolo entre 100. ¿Vale? Sí se entiende por qué se divide entre 100. Tendríamos que hacer una regla de 3, que en general no lo vamos a hacer. Le voy a explicar acá para que vean por qué siempre se tiene que dividir sobre 100. Entonces, a ver, nosotros tenemos que el 100% en este caso representaría los 750, ¿no? Y entonces de ahí quiero obtener el 4%. Y esa es la incógnita. Esto es una proporción, una regla de 3, y entonces recordemos que estás resolviendo de la siguiente forma. Se multiplica la diagonal donde tenemos los datos, entonces sería 4% que multiplica a 750, y todo esto lo vamos a dividir sobre el dato que sobra. Es decir, el que está en la diagonal con la incógnita, en este caso es el 100%. Y entonces acá se cancelan los porcentajes, este porcentaje se va con este porcentaje, y solo nos quedarían las unidades monetarias. X es igual, y por ejemplo acá quedaría 4 sobre 100, lo puedo agrupar así, por 750 pesos. Entonces, se darán cuenta, para no estar cada vez aplicando una proporción, una regla de 3, pues simplemente el porcentaje lo convierto a un decimal dividiéndolo entre 100. Esa es la razón del por qué acá. Simplemente la razón se divide 4 entre 100 y obtenemos el decimal correspondiente. Y ya se multiplica, acá es 750, pero acá puede ser cualquier cantidad, ¿no? 1000, 10,000, lo que sea. La cuestión acá es que el 4 se divide entre 100. O el porcentaje que quieran representar se divide entre 100, siempre. ¿Sale? Si es claro por qué, entonces ahí sería siempre dividirlo entre 100. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Y esto es 0.04.
Ok, entonces tenemos la cantidad inicial o inversión inicial, tenemos también el valor de la tasa de interés y entonces ya puedo calcular el interés simple sobre 750. Aplicamos la fórmula que tenemos acá y entonces dice que el interés simple es simplemente multiplicar el valor de P, 750, por la razón, o la tasa de interés, que es 0.04. Realizamos esa operación. ¿Cuánto sería 750 por 0.04? 30. 30. Ahí, 30. sí es 30, ¿no? No es 18, es 30. Por lo tanto, pues ya tengo el interés generado, así de simple. Nada más es multiplicar acá la inversión inicial por la tasa de interés y se obtiene el interés simple por un año. Luego después me dice, ¿cuánto sería el acumulado después de un año? Pues el acumulado, de acuerdo a esta fórmula de acá, podemos despejar esta. Dice que si despejo de ahí el ¿a qué es igual a? A es igual a I más P. Exacto. A es igual a I más P. Si respetamos acá el orden y luego hacemos el intercambio, quiero dejar sola acá a la A. Esto está restando, entonces le sumo en ambos lados y me quedaría, como menciona la compañera, I más P va a ser igual al acumulado. Por lo tanto, acá el acumulado lo reescribo nada más. Acumulado es la inversión inicial más el interés simple generado. Y acá lo sustituimos. Entonces, P era la inversión inicial de 750. Le sumo el interés generado, que fue de 30 pesos. Y entonces, después de un año, se tiene un acumulado de 780. Y de esta forma resolvemos este ejemplo. ¿Preguntas sobre esta parte? No, profe. ¿No? Recuerden ir pasando esto a su formulario. Tenemos 2 fórmulas más, entonces llevamos 6 fórmulas hasta el momento. Vamos a resolver el siguiente ejemplo. Me dice, Luis invierte 1,500. Después de un año tiene un acumulado de 1,590. Si se sabe que le pagan interés simple, determine el porcentaje que le pagan. Es decir, acá lo que me están preguntando es que calcule el valor de la tasa de interés. ¿Cuánto vale R? ¿Cómo podríamos resolver eso? Se tendría que hacer un despeje de la fórmula inicial de interés simple, ¿no, profe? Ok, a ver, vamos a escribirlas acá si quieren. Interés simple era igual a ¿cuánto? ¿Se acuerdan? A P por R. A P por R, exacto. Y entonces, de esta es la que dicen que podemos despejar. No Quedaría conozco. R es igual a I sobre P, ¿no, profe? Ok, si despejamos de ahí R, quedaría R es igual a ¿cuánto? I sobre P. I sobre P. Ok. Conocemos P, es 1,500, pero no conozco I. ¿Qué hacemos? Se tiene que restar. Bueno, aplicar la fórmula anterior. Ajá. Aplicamos la otra fórmula del interés, que era ¿cuánto? El interés se define como el acumulado. ¿Qué más? P. La tenemos acá, miren. De esta fórmula, vamos a despejarlo, ¿no? Y es igual a menos P. O sea, que es el acumulado menos la inversión inicial.
Y acá sí conocemos ambas, ¿no? Ahí no hay problema. El acumulado es igual a 1590 menos la inversión inicial que era de 1500. Vamos a escribirlo acá. El primero P. El monto inicial o inversión inicial es de 1500. El acumulado es de 1590. Entonces sustituimos acá ambos valores. Esto menos 1500. Y esto me da un total de 1590 menos 1500. Y estos son 90, ¿no? Y ahora sí podemos sustituir en la formulita para R, donde despejamos, entonces sería R es igual, ahí el interés fue de 90, y lo dividimos entre la inversión inicial, entre 1500. Acá podemos cancelar rápidamente esto. Me queda 9 entre 150. Que eso sería 3 sobre 50, ¿no? Y eso lo convierto a decimal. ¿Cuánto me da? 0.06, profe. 0.06. O sea, Entonces, por lo 6%. tanto, exacto, ya tengo la tasa de interés que serían 0.06. O en forma equivalente, pagan un interés del 6%. ¿Sale? De esa forma podemos entonces resolver ese problema. ¿Preguntas, dudas sobre estos ejemplos? Están sencillos, pero la idea es que se entienda bien qué significa el interés, qué es el acumulado, qué es el valor principal, el valor inicial y la tasa de interés. Entonces, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿No? No, profe. Ok. Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Si la inversión es a interés simple, entonces en T años consecutivos el interés solo se paga sobre el capital P, es lo que ya habíamos dicho, ¿no? Y no sobre los montos de interés generado. Así que se agrega una cantidad constante I a la inversión al final de cada año. Después de un año, el valor total es P más I. Acá lo tenemos, ¿no? P más I. Después de 2 años es P más 2I y así sucesivamente. La sucesión de valores anuales de la inversión sería esta. Forman de esta manera una progresión aritmética. Es claro, ¿verdad? Que esto es una progresión aritmética. ¿Cuál sería el valor de D para esta progresión? ¿El interés? ¿Y, profe? Y, exacto, sí. Es más, para que se me facilite más encontrar una fórmula para este caso, voy a quitar el primero, que es la inversión inicial, ¿no? Entonces, a ver, al final del primer año sería esta mi cantidad, P más I, ¿vale? Al final del segundo año, ¿cuál sería? P más 2I, luego P más P 3I. más 3I, y así sucesivamente. Entonces, esto es una secuencia numérica. Si yo hago la resta de este menos el anterior, me va a dar I. Si yo resto esto menos P más I, también me daría I, y así sucesivamente. ¿Están de acuerdo? Y yo quiero encontrar este, al final de T años. Cambiamos la N que teníamos en nuestra formulita de antes por T. Esto es porque T representa tiempo, ¿no? Nada más. Pero es una variable. ¿Recuerdan en la tarea les ponía encuentra el résimo término, el pésimo término? Bueno, acá vamos a encontrar el pésimo término. ¿Cómo era la fórmula para encontrar el enésimo término en general? Para una progresión aritmética, que este es el caso. Bueno, acá vamos a concluir. AN es igual a A más N menos 1 por D. Por D. ¿Sale? ¿Todos están de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe.
Ok, muy bien. Y entonces, fíjense, yo quiero el teésimo término, más voy a variar un poquito acá la fórmula. En lugar de la n voy a usar la t de tiempo. Y acá pues también tendría que cambiar por t. La fórmula esencialmente es la misma, ¿no? Solo estoy cambiando el subíndice. En lugar de n voy a usar la t. Y entonces vamos a sustituir esta progresión aritmética. Yo quiero el teésimo término. Entonces, de acuerdo a esta fórmula, ayúdenme a identificar quién sería A. ¿Quién es A? P, profe. P más I. ¿Cuánto? A ver otra vez. P más I. P más I, exacto. Recuerden, el primer término en una progresión le vamos a llamar siempre A. En esta progresión el primer término fue P más I. Quito esta, no me baso en esta porque para empezar esto es al inicio. Puedo usar esta, pero entonces acá tendría que hacer un cambio del subíndice y se pueden confundir. Entonces, como puedo interpretarlo como mi primer elemento de la progresión aritmética es al final del primer año, al final del segundo, al final del tercero, hasta llegar a los T años. Entonces quito esta y me baso en esta. Esta es más sencilla de trabajar. Les menciono, también puedo ponerla acá P, empezar con P, pero entonces va a cambiar acá. Profe, se apagó su micrófono. Ok, ya regresé. ¿Ya se escucha el micrófono otra vez? Ya, profe. Ok, una disculpa, mi internet está muy malo. Entonces por eso es que se bloquea luego el micrófono. Les voy a compartir mi pantalla en un momento. Y me dice cuando ya sea visible. Ya se ve, profesor. Entonces no sé en dónde me quedé para volverles a explicar. Y vamos a empezar a sustituir los términos. Nos preguntó quién era A dentro de Ok. esa fórmula. Sí, entonces empezamos con P más I. Les mencionaba que pude haber empezado desde P, pero tendría que hacer otro cambio de variable. Entonces, para no confundirlos, y no pasa nada si quito este primer término de esta secuencia. Me voy a basar en esta. Al final de cuentas, a mí me interesa ver el acumulado después de una cierta cantidad de años. Entonces, después del primer año es P más I, que sería la inversión inicial más el interés generado. Y como no cambia, siempre se va a pagar interés nada más sobre la capital inicial. Para el siguiente periodo serían 2 veces el interés, 3 veces el interés y así sucesivamente. Ya vimos que es una progresión aritmética, entonces usamos esta formulita general y entonces les había preguntado efectivamente quién es el valor de A y me habían dicho que era P más I. Acá lo sustituimos P más I más y acá sería T menos 1. ¿Y quién es D? I. Y exacto, es la diferencia constante. ¿Sí? Más acá lo vamos a denotar. A es P más I y el incremento constante va a ser I, el interés. Ok, entonces acá lo que podemos hacer es pues hacer el álgebra que corresponde. Todo esto de acá era el valor de A, ¿no? Entonces le voy a quitar los paréntesis, sería P más I, más, y acá estos términos que están dentro de paréntesis están multiplicando ahí.
voy a multiplicar t por i, sería ti. Luego menos 1 por i es menos i. Así que acá podemos cancelar entonces este término con este término, y menos i se cancelan, y solo me queda que esto es igual a p más t por i. ¿Sale? Acá la reescribimos. El tésimo término de esta secuencia es el valor inicial o inversión inicial más t veces el interés. Por ejemplo, si fuesen 2 años acá, a sub 2, sería P más 2 veces el interés. Si fueran 10 años, pues sería P más 10 veces el interés y así sucesivamente. Entonces, tenemos nuestra siguiente fórmula para el interés acumulado después de T años. Esto sería el acumulado después de T años. Y aquí estamos con interés simple. ¿Sí están de acuerdo? Profesor, ¿me podría volver a explicar la parte de arriba? La de donde ya empieza a sustituir los términos. Sí. Acá tenemos esta progresión aritmética, porque va aumentando siempre de i en i. P más i, P más 2i, este es al final del primer año, al final de 2 años, 3 años, etcétera. Y a mí me interesa encontrar a los T años, porque quiero una fórmula general. Entonces, el primer término que damos, que siempre va a ser el valor de A, y el incremento constante es D. En este caso se va incrementando en I, que es el interés. Y lo que hacemos es sustituir en esta fórmula. Esta fórmula la habíamos obtenido en progresiones aritméticas, ¿no? A sub T es el valor de A, pero A es el primer término, es P más I. Luego más, y luego acá, en lugar de N menos 1, cambié la variable por T menos 1, y el valor de D ya habíamos visto que es la I. Y lo que sigue, pues, es hacer álgebra para tratar de reducir lo más que se pueda, ¿no? Porque acá está la expresión compuesta. Esto le quito nada más los paréntesis, no hay nada más que hacer. Y esto de acá está multiplicando a la I. Entonces, T por I sería TI menos 1 por I es menos I. Y acá hay dos términos que son idénticos con signos contrarios. I menos I se cancela y me queda solamente P más TI. Es esto que tenemos acá. No sé si eso se entendió. Sí, profesor. Sí, profe. ¿Sí? ¿Ya se aclaró entonces la duda que había ahí? Sí, gracias, profesor. ¿Sí? Ok. Muy bien, entonces hasta acá no hay problema. Esto le vamos a llamar que es el monto acumulado. El monto acumulado, entonces va a ser igual a P más T. Pero ¿quién es? Si se acuerdan quién era ahí. ¿La diferencia? Ajá, una forma es la diferencia y la otra. Y es igual a ¿qué? El interés, ¿cómo se define? ¿El incremento? P es P por R. P por R, ajá. El interés de un año es nada más multiplicar la inversión inicial o el valor presente por la tasa de interés, P por R. Entonces acá en lugar de colocar el I, lo voy a sustituir por su definición es P por R. Y entonces esto va a ser P más, voy a multiplicar, voy a poner primero la mayúscula, acá es T, P, R. Voy a escribir primero la P, luego la R y la T, nada más por orden alfabético. ¿Vale? Como son multiplicaciones, les puedo cambiar el orden sin problema. ¿Están de acuerdo que esto es igual a esto? ¿Sale? Y entonces acá se repite la P en ambos lados. Son dos términos, en ambos términos aparece la P. Voy a factorizar la P. A es igual, acá vamos a decir entonces factorizando. P. Tenemos que A es igual entonces a P, paréntesis, y acá va 1. ¿Por qué 1? Porque acá tengo que escribir una expresión que multiplicado por P me dé P, entonces pues es 1.
luego el signo más, y acá adentro, ¿quién va? ¿Qué escribo acá que multiplicado por P me dé PRT? ¿RT? RT. Y RT. aquí, ¿sí? Hemos llegado a la formulita de el acumulado para una inversión que paga interés simple después de T años. ¿Preguntas? ¿Cómo se llama esta fórmula, profe? Sí, es el... ¿Quién me escribe acá? El monto acumulado de una inversión P después de T años. Esto a interés simple con tasa de interés R. ¿Sale? Esta es la formulita que si ustedes toman cualquier libro de matemáticas financieras, les van a dar el monto del acumulado para una inversión con una tasa de interés R después de T años. Esto siempre y cuando sea interés simple. ¿Sale? Entonces, cuando ya tengan problemas, primer paso es, siempre que tengan problemas de inversión o al revés de deudas, tienen que fijarse muy bien en el enunciado. Si no les dicen nada, solo dicen, se paga un interés, te pagan un interés o tú pagas un interés del 5% anual y no les dicen más, entonces ya se sobreentiende que es interés simple. ¿Sale? En caso contrario, van a decir interés compuesto y van a decir el periodo de composición. Entonces, por el momento solamente conocemos hasta acá interés simple. ¿Preguntas sobre esto? ¿No? Ok. Ok, acá lo mencioné entonces. Luego, la cantidad acumulada durante T años por una inversión a una tasa de interés R está dada por esta expresión, que es la que teníamos antes, ¿no? Esta es mi nueva formulita que ustedes tienen que anotarlo a su formulario. Ahí está. Entonces vamos a resolver el siguiente ejemplo. Un banco paga un interés simple del 8% anual para un tipo de depósitos. Si un cliente deposita 1,000 y no hace retiro por 3 años, ¿cuál es el monto total al final de los 3 años? ¿Cuál es el interés ganado en este periodo? Entonces, pues, ¿qué hacemos? Primero identificamos los datos que nos dan. Por ejemplo, acá me dicen que R, ¿cuánto vale? 8% o 0.08. 0.08, ¿ok? Siempre lo vamos a dar acá en decimal para poderlo sustituir en la fórmula. Después, P, ¿cuánto es? Es la cantidad inicial o valor presente, que sería de 1,000. ¿Y cuánto vale T? 3 años, ¿no? ¿Qué otro dato me dan? Solamente eso. Y lo que me piden es encontrar el monto total. Es decir, me piden el monto acumulado. A. ¿Cuál es el valor de A? Y después, ¿cuál es el interés generado? El interés total. Y recuerden, es el interés por un año, pero acá me piden el interés total. Entonces, ¿qué hacemos? Sustituimos en esta fórmula. A es igual a P, en este caso P vale 1,000, que multiplica a 1 más R, que es 0.08, por el tiempo. El tiempo es de 3 años.
Y entonces esto va a ser igual a 1000. 1 más, ¿cuánto es 0.08 por 3? $0.24. Va a ser 1000 por 1.24. ¿Y esto cuánto nos daría? Ahí está. El acumulado después, si no retira nada, esta persona, entonces al final de 3 años va a tener un acumulado de 1,240 pesos. Y luego me preguntan, ¿cuál es el monto? Bueno, ya está. ¿Cuál es el monto final? Al final de los 3 años es 1,240. ¿Cuál es el interés ganado en este periodo? Recordemos que el interés será el acumulado menos la inversión inicial. Entonces, el interés generado acá va a ser igual a 1,240 menos 1000. Es decir, 240. Por lo tanto, el interés generado en este periodo es 240 pesos. ¿Preguntas sobre este ejemplo? ¿No? Vamos al siguiente problema. Vamos a ver, problema. Se invierte una suma de 2,000 pesos con interés simple a una tasa de interés anual del 12%. Encuentre una expresión para el valor de la inversión T años después de que se realizó. Calcule el valor después de 6 años. Entonces, lo que quieren al final de cuentas en la primera parte de este problema es que encontremos una función la cual nos diga el valor total de la inversión al tiempo T. Y después que evaluemos en T igual a 6. Entonces, pues vamos a ver los datos que conocemos acá. La inversión inicial o valor presente es 2,000. La tasa de interés serían 0.12. Y después yo quiero obtener el valor de la inversión a los 6 años. Entonces, primero encontremos una expresión para este valor. Aplicamos la formulita entonces. La fórmula me dice lo siguiente. El acumulado ¿a qué era igual? A P por 1 más. ¿Más cuánto? RT. Más RT, ¿no? Entonces vamos a sustituir los valores que conocemos ahí. Me va a quedar entonces A es igual a P. P vale 2,000 por 1 más 0.12 y por el tiempo. Entonces lo podemos multiplicar acá. 2,000 por 1 sería 2,000 más. ¿Cuánto es 2,000 por 0.12? Por el tiempo. Así de que la expresión que me están dando, el acumulado al tiempo T, para esta inversión serían 2,000 más 240 T. Profe, una pregunta. ¿Qué pasa con el 1? Ok. ¿Con ese de acá? Sí. ¿Sí? Ok. Es que acá si lo dejo así como está expresado, no podría interpretarlo en forma correcta esta parte. Entonces lo que hice fue multiplicar. Como ya acá es un número, acá es una expresión algebraica, multiplico 2,000 por 1, es 2,000. Luego más, ahora 2,000 por 0.12T, me da 240T. Lo que estamos haciendo acá es aplicar la propiedad
distributiva. Multiplico este por este y luego este mismo por este. Y obtenemos estos dos términos. No sé si aclaró ahí la duda. Sí, profe, muchas gracias. ¿Sí? Ok. Y entonces, como les mencionaba, ya tenemos la primera parte, ¿no? Esto de acá, ¿qué representa? Es una función que depende del tiempo. ¿Qué tipo de función es esta? ¿Alguien lo puede identificar? ¿Es una cónica, es una circunferencia, es una parábola? ¿Qué es eso? ¿Qué representa esta expresión? ¿No? ¿Nadie? ¿Cómo que ya olvidaron su curso de Mate 5? No, nadie identifica qué tipo de gráfica me va a dar esa expresión. Hipérbola. Una hipérbola. ¿Alguna otra opción? Una parábola. Una parábola. Tienen que darle un repaso a funciones, ¿eh? Esto es una expresión lineal. La t va elevado a la 1. No podría ser ni hipérbola ni parábola porque no va al cuadrado. Esto es una recta, es algo lineal, va creciendo en forma lineal. Y tiene que ver con que es interés simple. La inversión inicial al tiempo cero pues va a ser 2000. Y después va a ir subiendo de 240 en 240. Que es el 12, el 12% de 2000, ¿no? En un año nos dan 240, al siguiente año 240. Y si no hemos retirado nada ya van a ser 480. Y luego 720 y así sucesivamente. Entonces esto representa una recta. Su crecimiento es lineal y lo vamos a realizar acá en GeoGebra para que lo puedan observar. Entonces nos vamos a GeoGebra. Ahí está. Y la función. Acá no puedo usar la variable t, entonces usamos la variable x en GeoGebra. Y era 2000 más. Y era 240t, ¿no? Entonces 240x. Ahí está. $2000 más 240x. ¿Por qué hizo eso? A ver, otra vez déjenme intentarlo. 2000 más 240x. A ver, vamos a cambiar la vista gráfica. La cuadrícula. El máximo lo voy a hacer hasta el 8, por ejemplo. El mínimo menos 100, el máximo que sea ahí está. Voy a cambiar todavía más. Y aún no se aprecia bien. Ahí está. Entonces, a ver, esta tendría que partir de acá.
desde cero. No tiene sentido hablar de tiempo negativo. Déjenme cambiarla entonces. La 2000 más 240x y la quiero desde el 0, por ejemplo, hasta los 12 años. Ahí está. Voy a ponerle en color rojo y vamos a hacer más grueso su trazo. Esta sería mi gráfica que corresponde al interés simple. Si se dan cuenta, pues va creciendo en forma lineal. Por cada unidad que avancemos, va a crecer 240. Por ejemplo, acá avanzamos 2 unidades, debería de crecer 480 y acá se ven. Parte del 2000, entonces pasa acá abajito de 2500 en 2480. Y así sucesivamente va creciendo. Por cada unidad que avancemos acá, por cada año, aumenta 240, que es lo que me están cobrando de interés. Es lo que me están pagando, perdón, de interés simple. ¿Sale? ¿Alguna pregunta sobre esto? Siempre que grafiquen funciones que correspondan a interés simple, el crecimiento es lineal, es decir, va a representar una recta. Y acá se veía claramente, ¿no? 2000 más 240t. Por cada unidad que aumentemos en el tiempo, pues aumenta o se incrementa 240 el monto acumulado, que es lo que ya observamos en la gráfica. La gráfica la voy a insertar acá después de este ejemplo. Y me dicen, calcule el valor después de 6 años. A ver, en la gráfica se verá. Después de 6 años, casi es 3.500. Vamos a ver cuánto nos da en forma exacta. Entonces, nada más es cuestión de sustituir en esta expresión. Esta ya me da el monto acumulado a cualquier tiempo. Entonces, vamos a sustituirlo en 6. Para t igual a 6 años sería A, evaluado en 6, es 2000 más 240 por 6. ¿Cuánto nos da esa expresión? Multipliquen 240 por 6 y luego le sumamos los 2000. ¿Cuánto nos da? 3.440. 3.440. Ese es el acumulado después de los 6 años. Aquí están 6 años. Y está abajo de 3.500. Esto sí es correcto, ¿no? Sí coincide la parte analítica con la parte gráfica. Profesor, ¿Sí? en el chat pusieron que si puede repetir cuando pone la ecuación en GeoGebra. ¿Sí? A ver. Si quieren lo hacemos de nuevo desde el principio. Acá es muy importante lo que modifiqué la escala porque si se dan cuenta, pues en GeoGebra siempre les va a aparecer la escala tanto en X como en Y de 1 en 1. Dependiendo del tipo de función que uno quiera tienen que cambiar la escala. Es lo mismo que hacemos acá. Entonces, primero, ¿cómo metemos la función? Miren, hay cuando no quiero que me grafique, como este es el caso, no tiene sentido hablar de tiempos negativos. El eje horizontal es el eje del tiempo. Acá es el eje X, ¿no? El eje del tiempo. Es una inversión. No puedo hablar de una inversión en tiempo negativo. Entonces, es a partir del 0 en adelante. Por lo tanto, en GeoGebra tenemos una forma de definir funciones en un dominio fijo. Entonces, lo que hago acá es, le llamo Y si quieren, Y igual, y luego acá escriben función. Depende de cómo esté configurado su computadora. A veces aparece GeoGebra en inglés o en español. Si está en inglés, como es mi caso, pues usamos esta opción de función, así tal cual como está escrito. Si está en inglés, va a aparecer entonces como function, van a usar esa opción, function, y la cual debe de tener 3 parámetros acá.
La primera, entre paréntesis, vamos a escribir lo que es la expresión de la función, luego el valor inicial, en nuestro caso 0, y el valor final yo lo hice hasta el 10, pero lo pueden hacer más grande si quieren. Entonces, elegimos esta. Ahí está. Si se dan cuenta, está acá remarcado donde dice función. Ahí voy a escribir mi función, que era 2000 más 240 por X. X representa el tiempo, ¿no? Luego avanzo con la flechita esta de avanzar al siguiente y se dan cuenta, ya se remarcó acá. Y sobre ese dice que es el parámetro valor inicial. ¿Desde dónde quiero graficar mi función? Desde el 0. Y después me voy, otra vez avanzo. Valor final, ¿hasta dónde lo quiero? Por ejemplo, hasta el 15. Me salgo del paréntesis y le doy enter. Si se dan cuenta acá, no pinto nada, porque pues la función empieza en 0. Cuando el tiempo es 0, vale 2000. De acá vemos, ¿no? Si X lo hago 0, la función vale 2000, está muy arriba, entonces por eso es que no veo nada. Me coloco acá en esta región y le damos clic derecho y aparece ese menú. Y le doy donde dice vista gráfica y le doy clic. Y acá hay opciones. Acá pues me apareció en básico, pero si apareciera en cuadrícula, por ejemplo, o en eje Y o en eje X, no hay problema. Me voy y busco donde diga básico. Ya en básico acá me dice la X mínima va desde el punto 24 hasta el 2.16, ahí está bien. En el eje Y es donde voy a cambiar mi escala. El máximo, por ejemplo, lo voy a poner en 4500. Y la mínima, pues la voy a poner en menos 100, por ejemplo, ¿no? Para que se vea un poquito el eje X. Si lo pongo en 0, se va a borrar, se va a perder el eje X. Entonces lo pongo en menos 100. En el mínimo de Y, pero el máximo es hacia acá arriba, pues 4500. Entonces le ponemos 5000. Ustedes ahí van a manejar la escala de acuerdo al problema que estén teniendo, a la gráfica que quieran obtener, ¿no? Y ahí está. Fíjense, aquí se ve todo el eje X, está el 1, 2. Acá en el eje X no modifiqué nada. Lo único que hice fue modificar la escala en Y porque son números muy grandes. Y acá, si quiero hacer más gruesa la gráfica, me coloco exactamente en la recta y le doy clic derecho y se abre un menú. Me voy a propiedades y se va a desplegar acá un menú. Busco color, por ejemplo, lo dejo en este color, en estilo. Con este puedo hacer más grueso el trazo. Y ahí está. De esa forma graficamos rápidamente la función ahí en GeoGebra. ¿Aclaró? ¿Se aclaró? ¿Sí quedó claro cómo graficarlo entonces? Sí, profesor. ¿Sí? Ok. Entonces regresamos a la pizarra. Pues acá les voy a insertar la gráfica de esa función. Al principio es lo que les menciona, ¿no? Esto de las aplicaciones del interés simple, que dice que una de las aplicaciones de las funciones lineales al mundo de las finanzas es el cálculo del interés simple sobre una inversión. Y como ya vimos, efectivamente, cuando graficamos con respecto al tiempo, dado que el crecimiento es constante, entonces la función que se dibuja es una línea recta. Contrario a cuando veamos interés compuesto, ya no es una línea recta, es una curva, porque eso representa una función exponencial. Entonces, tiene un comportamiento totalmente diferente. Y bueno, lo sufre la gente que tiene deudas con el banco, ¿no? Si uno se empieza a endeudar con el banco nunca le cobra a uno interés simple, siempre es interés compuesto. Entonces, y luego las tasas que cobran, bueno, el crecimiento es exponencial. Rápidamente uno puede endeudarse con el banco. ¿Preguntas sobre este ejemplo entonces? Ya encontramos el monto acumulado a los 6 años, sustituyendo acá, o también lo podemos haber hecho desde acá sin problema. En esto, acá cambiábamos el T por el 6 y llegamos al mismo resultado, 3,440. ¿Preguntas sobre esto? ¿Dudas? ¿No? ¿Está muy sencillo para ustedes? Siguiente ejemplo. A ver, la licenciada Adriana invierte 4,000 pesos.
y al término de un año recibe 4,500 por su inversión. Determine la tasa de interés R en esta inversión. Bueno, eso ya se les queda a ustedes como tarea. Es muy sencillo eso. De hecho, ustedes me dijeron cómo resolver en el otro ejemplo. Entonces, eso lo dejamos para cuaderno. Les reviso cuando me suban sus apuntes. Voy a poner la nota. ¿Sale? Y entonces veamos acá esto. Ya se va a poner un poco más interesante. Definición. El interés es simple cuando solo el capital gana intereses. Eso ya lo vimos, ¿no? Y es compuesto si a intervalos de tiempo preestablecidos el interés vencido se agrega al capital, por lo que este también genera intereses. O sea, acá es cuando se dice que se cobra interés sobre interés, que es como en realidad cobra el banco. Cuando le hace un préstamo a uno, una hipoteca para un auto, para una casa, nos están cobrando, si nosotros nos atrasamos, nos empiezan a cobrar interés sobre interés. Entonces, la deuda empieza a crecer en forma exponencial. Al principio es un poquito lento, pero llega un momento en que eso explota. Por eso es que pues, no es bueno endeudarse con esas instituciones, ¿no? Entonces, a ver, vamos a resolver el siguiente problema. Dice, supongamos que se invierte 1,000 pesos en un banco por un término de 5 años, el cual paga, acá hay otro error de dedo, el cual paga un interés del 8% compuesto anualmente. Entonces, al final del primer año, la cantidad acumulada será esta. Acá nada más aplicamos la del interés simple, ¿no? Era la inversión inicial que multiplica 1 más la tasa de interés por el tiempo. En este caso, t vale 1. Y acá lo tenemos, fíjense. Nada más hemos aplicado la fórmula de interés simple para un año. Es 1,000 por 1 más la tasa de interés, que era 0,08 por 1. Hacemos la operación y nos da 1,080. Entonces, al final del año, el monto acumulado es de 1,080. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna, profe. ¿No? Ok. Y entonces, bueno, ahora, para encontrar el monto acumulado al final del segundo año, a sub 2, volvemos a calcular el monto acumulado, pero en este caso al monto inicial. Perdón, en este caso el monto inicial será A1. O sea, quiero obtener ahora mi monto acumulado al final del segundo año, pero ahora tomamos como monto inicial 1,080. Y aplicamos otra vez la fórmula de interés simple para un año nada más. Entonces sería esto, A1, que era 1,080, que multiplica A1 más R por T. Y hacemos la operación, esto es 1,000 más, recordemos que A1 es esta cantidad de acá. En lugar de poner este dato, vamos a escribirla de esta forma. Y es lo que estoy haciendo acá. 1,000 que multiplica a 1 más 0,08 por 1, es esto de acá, ¿eh? Pero acá sustituyo esto. A ver, voy a marcarlo de la siguiente forma para que se pueda ver. Todo esto sería A1. Y es lo que estamos escribiendo acá. ¿Vale? A1 es 1,000, acá lo tengo, 1,000 por 1 más 0,08 por 1, es lo que tengo acá. Y esto, pues es esta parte de acá, la voy a poner en otro tono. Esto de acá, pues sería esto. ¿Sí se entiende lo que hicimos ahí?
de acá, 1 más 0.08 por 1, que es 1 más 0.08, es igual a esto, ¿cierto o no? Entonces multiplico lo mismo 2 veces, por lo tanto, esto de acá lo puedo ver como 1000 por 1 más 0.08 elevado al cuadrado, dado que estamos multiplicando esto por sí mismo. Esto lo puedo ver entonces como 1000 por 1.08 al cuadrado. Bueno, ya me da este resultado. ¿Se dan cuenta? Ya creció. Acá era 1080, acá es 1166.40. Entonces, voy a escribir acá los numeritos que vamos obteniendo. La primera, bueno, invertimos 1000 pesos. Al final del primer año tengo 1080. Al final del segundo año tengo 1166.40. La pregunta sería, ¿esto genera una progresión aritmética? No. No, ¿verdad? ¿Cuánto creció acá? 80, ahí es claro. ¿Y cuánto creció acá? Creció 86.4. Ya no es constante, ¿verdad? Entonces no es una progresión aritmética ya. Recuerden, esto era el monto inicial, el acumulado después de un año, el acumulado después de 2 años, y ya su crecimiento no fue lineal, porque acá creció 80 y acá creció más, 86.4. ¿Vale? Ahora quiero calcular el monto acumulado al final de los 3 años. Vuelvo a repetir la misma historia. Voy a aplicar la fórmula de interés simple por un año, pero ahora el monto inicial va a ser este. El monto acumulado 2, A sub 2. O sea, acá el P, que es el monto inicial, es A2 por 1 más RT. Esa es la fórmula que aplicamos para el interés simple, ¿no? Y vamos sustituyendo. Otra vez, ¿quién es A2? Pues A2 sería esta parte de acá, ¿no? 1000 por 1 más 0.08 elevado al cuadrado, es esto de acá. Y luego por esta parte, que sería esto que tenemos acá. 1 más R, que es 0.08 por el tiempo, que es 1. ¿Sale? Pero entonces acá nos damos cuenta que esto que está elevado al cuadrado lo estoy multiplicando por sí mismo, elevado a la 1. Entonces esto me quedaría 1 más 0.08 elevado al cubo. Profesor, ¿cree que pueda volver a subrayar como lo hizo anteriormente? ¿Sí? A ver, déjame buscar, aquí está. Por ejemplo, este de acá, A2, sería todo esto. Acá, ¿no? Y esto sería esto. ¿Sale? Donde recordemos que el A2 ya lo conocía, era esta parte de acá. Esto es el A2. ¿Sí? Y entonces acá está el cuadrado, acá está la 1. Es la misma, es 1 más 0.08, 1 más 0.08. Pues acá queda elevado al cubo. Y ya tengo mi nuevo acumulado, que sería 1000 por 1.08 elevado al cubo. Y bueno, ahora al final del tercer año, el monto acumulado es de 1259.71. ¿Cuánto fue el aumento ahí? Hay que restar 1259.71 menos 1166.40. 93.31. 93.31. Vayan checando los demás operaciones, yo les creo. Sí, está bien, profe. Entonces ya no es una progresión aritmética porque el crecimiento no es constante. Pues lo que tendríamos que checar ahora sí es una progresión geométrica, ¿no? Pues ahora en lugar de ir
restando el último menos el anterior. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dividirlo. Dividirlo, ajá. Y entonces, por ejemplo, acá dividimos el último, que sería 1259.71 sobre 1166.40. ¿Cuánto nos da? 1.07999828.5. Ok, lo redondeamos a dos decimales, 1.08. Ahora, si yo tomo 1106.40 y lo divido entre el anterior, que era 1080, ¿cuánto nos daría? 1.08. Otra vez, ¿no? Y si yo divido 1080 entre 1000, pues ahí sí es clarísimo que nos da 1.08. Entonces acá, para cuando el interés es compuesto, ya su crecimiento no es lineal, ya no tenemos una progresión aritmética, ahora tenemos una progresión geométrica, ¿no? Entonces acá me dice que tenemos una progresión geométrica. Y su crecimiento es 1.08. Y sí se ve. ¿Por qué? Acá lo tenemos, ¿no? Nos dice: podemos seguir de la misma forma, pero nos detendremos a realizar el análisis. Reexaminando los cálculos realizados, observamos que las cantidades obtenidas al final de cada año se comportan de la siguiente forma. Aquí nos faltó poner, el primero era el ano, es la cantidad inicial, que era 1080. Ok, entonces, a ver, chequen. Al final del primer año es 1000 por 1.08. Acá lo voy a escribir. 1000 por 1.08. Es lo que tengo acá, ¿no? 1 más 0.08, pues es 1.08. Al final del segundo año, tendríamos ahora 1000 por 1.08 al cuadrado. Al final del tercer año, 1000 por 1.08 elevado al cubo. ¿Sí están de acuerdo en esa parte? Sí, profe. ¿Sí? Ok. ¡Al invierno! Profe, el monto inicial en este caso entonces sería 1080 y no 1000. No, perdón, es 1000, tiene razón. Acá yo me equivoqué. Gracias, por profe. la observación. Esto es 1000. Ajá. 1080 es lo que obtenemos al hacer este producto, ¿no? El monto inicial es 1000 y luego va creciendo. Después de un año es esta cantidad 1000 por 1.08, por 1.08 al cuadrado, 1.08 al cubo, etcétera. Entonces, estas observaciones nos sugieren el siguiente resultado general. Si un capital inicial P se invierte a un término de T años, el interés ganado a una tasa R compuesta anualmente, entonces la cantidad acumulada va a ser esta. Y si se observa de acá, ¿no? La cantidad al tercer año, pues es el monto inicial, 1 más R, elevado quiero el tercer año, elevado a la misma potencia. Entonces, en el caso general, también se va a tener esto mismo, ¿no? El monto acumulado a interés compuesto va a ser P por 1 más R elevado a la T. ¿Sí están convencidos de esta fórmula? Sí, profe. ¿Podría repetirlo otra vez, profe? Uh-huh. Cuando nosotros invertimos una cantidad inicial de P unidades, y si la invertimos a interés compuesto, nunca retiramos un solo centavo. Después de T años, el monto acumulado es P por 1 más la tasa de interés, y esta va elevado a la T. Recuerdan, cuando era interés simple, esta T iba acá multiplicando. Pero ahora que es interés compuesto, ya va como exponente. A eso se debe a que el crecimiento empieza a ser exponencial. Es decir, empieza a crecer mucho. ¿Sale? Y esto se deduce de todo el análisis que hacemos con este ejemplo sencillo de una inversión de 1000 pesos a una tasa, en este caso, del 8%. ¿Sale? ¿Hasta ahí están entonces?
Sí, profe. ¿Preguntas, dudas? Sí, profe. ¿No? Bueno, acá hice Yo, un profesor. salto de página. No entiendo por qué. Sí, dime. Cuando empezó las fórmulas arriba, en lo que remarcó de amarillo, al principio, el A1 es el 1 que está abajo. Perdón, en el segundo, perdón. ¿Acá? Dice, ajá, el A1 que está enfrente del igual. ¿Es el 1 que está abajo? Es esto que está acá, exacto. Ajá. ¿Todo completo? Sí, sí, sí. Este Ok. A1, recuerda, es el monto acumulado después de un año y lo habíamos calculado acá. Era 1000. Aplicamos esta formulita, ¿no? La cantidad inicial por 1 más la tasa de interés por un año, porque nada más lo hacemos por año. Entonces esto es A1 y acá lo vuelvo a escribir en forma desarrollada. Para que cuando lo multiplique por esto, nosotros observamos que esta cantidad es exactamente igual que esta y por eso acá entonces la ponemos al cuadrado. Pero sí, esta de acá es esta. ¿Vale? Ok. Gracias, profesor. Sí, por nada. ¿Alguna otra pregunta sobre esta parte? ¿No? Ok, entonces ya tenemos ahora una nueva fórmula. Recuerden, la fórmula del interés simple pareciera ser igual, pero no. Era la siguiente, P más 1 más R por T. Y esta fórmula nos sirve para cuando tenemos el acumulado después de T años en interés simple. Si el interés es compuesto, entonces ahora sería P por 1 más R elevado a la T. O sea, acá esto es monto acumulado a los T años con interés compuesto. Y esta de acá es el monto acumulado después de T años con interés simple. Entonces, cuando ustedes tengan algún problema, ya van a tener primero que identificar si se trata de interés simple o interés compuesto, para que apliquen ya sea la primera o la segunda fórmula. La fórmula anterior fue deducida bajo la suposición de que el interés es compuesto anualmente. Hasta eso, fíjense. Todo lo que hicimos, estamos suponiendo que es interés compuesto anualmente, porque siempre lo hicimos. Tenemos el acumulado 1 era lo que se genera por un año. Luego esa nueva, hagan de cuenta que esa cantidad acumulada la vuelvo a meter a inversión, a interés compuesto, y a partir de eso obtengo el acumulado después de 2 años y así sucesivamente. Pero siempre se compuso anualmente. Los bancos por lo general no componen los intereses anualmente. Y es lo que dice acá. Sin embargo, en la práctica el interés es compuesto más de una vez por año. Pues claro, nos tienen que sacar más dinero, ¿no? El intervalo de tiempo entre el cálculo del interés se le llama periodo de conversión. Si la tasa de interés anual R se compone M veces al año, entonces la tasa de interés por periodo de conversión I está dado por esta fórmula. Tengan presente, ya tenemos una nueva fórmula y representa es la tasa de interés por periodo de conversión. Por ejemplo, a veces se compone mensualmente. Cuando ustedes van a un banco o a un autofinanciamiento para sacar un auto en pagos, el interés que les van a cobrar es siempre compuesto mensualmente. De hecho, hacen su tablita y les dicen exactamente en cada mes cuánto van a pagar. Ahí les están cobrando interés compuesto mensualmente. Y entonces, si les dicen una tasa de interés anual de, no sé, el 10%, ese 10% se va a dividir entre el total de periodos. M representa el total de periodos. Acá dice, si la tasa de interés anual R se compone M veces al año, entonces la tasa de interés por periodo de conversión I está dado por, dividimos la tasa de interés anual entre el número de periodos que se convierte en un año. Si es mensual sería entre 12, si es semestral entre 2, si es trimestral entre 4, etcétera. Si es por día, 365 días si el año no es bisiesto. Entonces, por lo tanto, haciendo un análisis similar al caso anterior,
tenemos que la fórmula para obtener la cantidad acumulada después de n periodos de composición está dada por esta fórmula. Ahí lo único que hicimos fue cambiar, ¿recuerdan el análisis que hacemos para el caso anterior? Teníamos esto. El acumulado era P por 1 más R elevado a la T. Entonces acá es exactamente lo mismo, solo que ahora I es la tasa de interés por cada periodo de conversión. Si fuese anual es R, es lo mismo. Y si acá en igual fuera anual, entonces sería T. Acá nos explican cada parámetro que representa. Y ya habíamos visto que es la tasa de interés anual entre el número total de periodos. N son los periodos que se van a componer. T son los años y M es el número de periodos por año. Si lo componemos, por ejemplo, mensualmente, pues sería 12. Y si son 5 años, pues son 60 periodos, ¿no? Generalmente un auto se saca 4 o 5 años, anda entre 48 y 60 periodos bueno, el número de pagos que tendríamos que hacer. Luego A, ya sabemos, es el monto acumulado al final de periodos de conversión. P es el capital inicial o inversión inicial. R es la tasa de interés anual. M es el número de conversiones por año. T, el número de años. ¿Vale? Entonces, vamos a aplicar ahora esta formulita. Es más general que la que acabamos de deducir. Ya no la deducimos porque el procedimiento es similar. Profe, Bueno, de pero hecho, ¿y entonces ¿y qué significa? I es la tasa de interés, pero por cada periodo. R es la tasa de interés anual, pero como tú vas a componer tu interés más de una vez por año, entonces se tiene que redefinir la tasa de interés como la anual entre el total de veces que se compone en un año. Eso sería I. No sé si quedó aclarado eso. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Y si no, ahorita lo vamos a terminar de comprender. Vamos a hacer un ejemplo y a lo mejor ahí les ayuda. Entonces, esta nuevamente va a su formulario. Y tienen que escribir todo esto, para que no se les olvide qué significa I. I es igual a R entre M. ¿Qué significa N? Es el total de periodos, que serían las veces que se compone por el total de años. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para que esto sea claro. De hecho, vamos a hacer 5 ejemplos en el mismo. Ok, a ver. Yo lo voy a hacer para los 2 primeros casos y de tarea se les queda a ustedes hacerlo para el 3, 4, 5, ¿sale? Yo hago el 1 y el 2 y ustedes hacen 3, 4 y 5. Entonces, veamos. Acá vamos a hacerlo. Vamos a responder el anual. El anual es muy sencillo. Vamos a identificar cada una de nuestras variables. A ver, la formulita que tenemos ahí, vamos a escribirla acá, sería esta. El acumulado va a ser la cantidad inicial por 1 más la tasa de interés por cada periodo y todo esto elevado al número de periodos. Donde recordemos, vamos a identificar nuestras diferentes variables. Nos dan R. ¿Cuánto vale R? Acá dice 0.08. 0.08. Exacto. ¿Qué otra cosa necesito? El tiempo. ¿Cuántos años son? 3. 3 años. ¿Qué otra 3 cosa años. necesito? Ya tengo R, ya tengo T. Nada más, ¿verdad? En base de estos ya puedo ir sustituyendo acá. Entonces, a ver, chequen. El capital inicial, ¿no, profe? Sería Así P cierto. igual a 1000. P, capital inicial o valor presente, 1000. Y nada más, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a encontrar estas nuevas variables. ¿Quién es I? Recordemos que I era igual a R sobre M. Ah, todavía no tengo M, también tengo que decir quién es M. M es el total que se compone en un año. ¿Cuántas veces se compone en un año? Como estoy en el caso que es anual, pues M vale 1, coincide con el tiempo, ¿no? M vale 1. No siempre va a coincidir. M vale 1, entonces ahora sí.
ya tengo que, por definición, I es igual a R entre M. R sería 0.08. M es 1, por lo tanto, I acá es lo mismo. 0.08. ¿Quién es N? Por definición dice que N es igual al número de periodos por año, todo esto multiplicado por el total de años. M por T, es lo que me dice acá arriba. Entonces esto es igual, M vale 1, es el total de periodos, por 3 años, y entonces esto es 3. Entonces acá es como la fórmula que tenemos para cuando era anualmente todo, ¿no? Sustituimos, sería A es igual al interés, la cantidad inicial, por 1 más I, que vale 0.08 elevado al cubo. Y entonces tenemos que el acumulado va a ser igual a, metan eso a la calculadora, sería 1000 que multiplica a 1.08 elevado al cubo. $1,259.712. ¿Vale? Ese es el acumulado después de 3 años, cuando se compone anualmente. ¿Vale? ¿Preguntas acá en este ejemplo? Profe, ¿M qué es? M es el número de periodos que... No. Bueno, sí es el número de periodos, pero a ver, mejor te lo explico de otra forma. M es el número de veces que vas a componer tu interés en un año. Acá es 1, porque dice que el caso 1 es, quieren ver el acumulado cuando se compone en forma anual también. O sea, ahí no hay cambios. Es lo mismo que teníamos antes, ¿no? ¿Sí quedó claro el valor de M? ¿Qué representa? Tal vez todavía sea confuso, pero con el siguiente, en el 2, seguramente se va a aclarar más. Entonces, a ver, si ahora en lugar de que el banco lo componga cada año, ahora me dice, lo voy a componer semestralmente, es decir, 2 veces al año. ¿Qué le pasará al acumulado? ¿Crecerá? ¿Será lo mismo o disminuye? Es el mismo interés anual, es el 8% anual, pero ahora lo van a componer 2 veces al año. Entonces, ¿aumentaría? Aumentaría. Uno sospecha que aumentaría, ¿verdad? Entonces vamos a resolverlo. Acá sí va a tener más sentido lo que hemos hecho. Entonces veamos, estamos en el caso 2, que sería semestralmente. Y como es semestralmente, ¿cuántos semestres tiene un año? 2. Exacto, es decir, ahora M va a ser 2. Es el número de veces que componemos en un año. ¿Sí ya se entendió un poco mejor qué representa M? Sí, profe, ya. ¿Sí? Ok. R sigue siendo la misma. 0.08. T es lo mismo, es 3. P es 1000. Lo que cambió fue M. Y por lo tanto va a cambiar I y va a cambiar N. Entonces, a ver otra vez, I era R sobre M. R quedamos que es 0.08. ¿Okay? M, ¿cuánto vale? Quedamos 2. Por lo tanto, 0.08 entre 2. 0.04. Exacto. Ahora I vale 0.04. Ya cambió con esta I. Acá la I no se alteró, valió lo mismo. Pero acá es diferente, es menor. 0.04. El número de periodos aumenta, porque ¿quién es M? M es 2, se compone 2 veces por año y se multiplica por el tiempo, que son 3. Entonces 2 por 3, 6. Ahora el total de periodos es 6. En el anterior el total de periodos era 3, porque era anual. Por lo tanto, ya nada más vamos a sustituir en la formulita. A es igual a 1000 por 1 más I, pero I vale 0.04 elevado a la N, que es el total de periodos, sería 6. Hagan esa operación, ¿cuánto les daría? 1265. Sí. ¿Cuánto otra vez?
1265.31. Ok, punto 319. Ajá. Entonces, ¿qué ocurrió? Chequen. Sí hubo un crecimiento, ¿no? De 1259 a 1265 hay un incremento. Poco, pero sí hay incremento. ¿Preguntas sobre esto? Profe, entonces si en lugar de semestralmente fuera diariamente, M sería 365. Sí, exacto. Cuando te dicen diariamente, como es acá el caso, te tienen que decir si es un año normal o bisiesto. Por ejemplo, acá lo que ustedes van a hacer es con diariamente un año de 365 días. Entonces, M va a ser 365. ¿Vale? Sí, Profesor, profe. Gracias. Ok. Sí, y si por ejemplo es mensualmente, ¿también nos tendrían que dar el número de días o ahí cómo sería? no. Es mensual. ¿Cuántos meses tiene el año? 12. 12. Ajá. Entonces ahí M vale 12. Y en trimestre sería 4, ¿no? Exacto. M vale 4. Sí. Ok, gracias. ¿Vale? Profe, y por decir, para cuando es diario, para calcular n, ¿cómo sería? ¿Para calcular cuánto? N. N es lo mismo, es Ujú. M por T. T son 3 años, ese no cambió. Para todos los casos consideramos un periodo de 3 años. Se multiplica M por T. Pues multiplicas 3 por el valor de M. Entonces serían 365 por 3. Exacto, sí. Ok, gracias. Sí, por nada. ¿Preguntas? Entonces, ¿no? Bueno, si no hay preguntas, hasta acá terminaríamos por el día de hoy. Y entonces, bueno, ustedes van a resolver del caso 3 al 5, ¿no? Trimestral, mensual y diariamente. Y eso lo van a escribir en su apunte, junto con un ejercicio que está antes, ¿no? Que lo dejamos también pendiente. Sí, Así lo profe. anoto. Muy bien. Entonces, a ver, déjenme tomarles la asistencia, no se vayan a salir. Dejen marcar la asistencia y revisar que efectivamente les tomo asistencia. Sí, sí les tomo asistencia. No sé si tengan alguna pregunta. Ya tengo Yo, unas profe. preguntas con la tarea, profe. Dime. En la pregunta Profe. 9, Perdón. en la pregunta 9 las podemos resolver como lo que nos acaba de enseñar porque nos pide el interés simple.
Sí, ya se tardó. Yo la verdad ya creo que no. Pues es que ya tomó lista. Sí, yo creo que ya no va a volver. Además, ya se acabó su clase. Ajá, exacto. ¿Ya no salimos? Pues yo creo, porque a lo mejor ya, como tiene otra clase o eso, ya no le da tiempo de explicarnos. Y dijo que iba a ir a refrescar su página y de por sí su internet como que se traba mucho, entonces yo creo que ya no va a volver. De todas maneras, sí pasó lista, ¿no? Sí. Pues adiós, amigos. Bye. Adiós. Adiós. Bye. Bye. ¿Nos esperamos 11:20 y ya nos salimos todos o ya nos salimos todos de una vez? Yo me voy a esperar tantito más. No sé, puede que regrese también. Yo igual me voy a esperar. Vale.